Buenos días a todos. Les habla la doctora Adi Goitía Sánchez, docente y tutora del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio. En el marco del foro Diálogos en torno a la investigación cualitativa, vías para la puesta en práctica, expongo mi disertación intitulada Una mirada al proceso evolutivo de la investigación cualitativa. Quiero dar gracias de antemano a los estudiantes del doctorado, al equipo que organizó este foro y al doctor Raúl Antonio Villanueva Pérez, coordinador de la Extensión Paraguaná, por permitir encontrarnos en este espacio de diálogo y de aprendizaje. El propósito de abordar este tema está centrado en ofrecer a quienes desean incursionar en esta opción investigativa un breve recuento evolutivo que facilite la comprensión de cómo el hombre a través de la ciencia ha abordado sus distintas realidades, así como también cómo se ha construido histórica, intencionadamente y metódicamente el conocimiento sobre las mismas. Aún a finales del siglo XX, quienes estábamos apenas incursionando en los estudios de posgrado, relacionábamos la investigación y la ciencia con términos como hipótesis, leyes, experimentos, medidas, variables, control, teoría. Por tanto, los términos como percepción, cognición, motivación, aprendizaje, psicología social, psicoterapia, estética, creatividad y el estudio empírico de los fenómenos relevantes en los dominios de las ciencias sociales no los asociábamos con el mismo significado. Es decir, no consideramos lo que ahora vemos como la esencia de la humanidad, la subjetividad. Y es que quizás nuestra formación universitaria, en la que todo lo explicábamos a través de números, lo que jocosamente decimos ahora es que éramos cuadrados o de mente cuadrada, y quienes se atrevían a realizar estudios cualitativos eran bichos raros, y encontrar un tutor o asesor en ese ámbito era dificilísimo. Sin embargo, hablar del origen de la investigación cualitativa nos exige ubicarnos en el mismo plano evolutivo de las ciencias sociales y del positivismo, el cual ha influido notablemente en las ciencias sociales. De hecho, históricamente encontramos la investigación cualitativa ubicada dentro del paradigma positivista. Así es como investigadores cualitativos de mediados del siglo XX como Becker, Girard, Hughes y Strauss reportaron hallazgos de observación participante en términos cuantitativos. Así pues que, en este breve encuentro, quiero resaltar algunos momentos en los que se produjeron transformaciones importantes y que dan cuenta del origen y evolución de la investigación cualitativa, perspectiva que ha conformado conjuntamente con la investigación cuantitativa el horizonte epistemológico, teórico y metodológico en el que en la actualidad se aborda el estudio de los grupos humanos y sus relaciones. Por esa razón, he dividido en eras o etapas este recorrido. Ubiquémonos ahora en los primeros vestigios del pensamiento cualitativista, la antigüedad, en el que encontramos a Platón y Aristóteles, esas dos grandes figuras y concepciones que originalmente iniciaron una polémica iniciada en la Atenas de la Grecia clásica, 4 siglos antes de Cristo, centrada en torno a la confrontación entre las visiones más formalistas y más sustantivistas, defendidas por ambos filósofos. En Platón encontramos los primeros pasos del pensamiento dialéctico, más vinculado a la perspectiva cuantitativa. El formalismo idealismo platónico no solo va a venir a sentar las bases de la matemática y de la medida, sino que vincula a ambas operaciones, la dimensión de las cosas limitadas y las medidas, a la pura dimensión sincrónica de las cosas, suponiéndolas siempre como detenidas. Planteando además que la dinámica, la diacronía, el puro devenir carece de medida. Aristóteles, por su parte,
fue quien introdujo el razonamiento inductivo y deductivo. Su filosofía privilegió el razonamiento deductivo, ya que consideraba que el conocimiento se alcanzaba deduciendo lo particular a partir de lo general. Para él, lo importante es establecer la esencia de los fenómenos y a partir de ella deducir sus propiedades. Aristóteles defiende una concepción y una aproximación de la naturaleza que algunos autores han llamado precualitativista, observándose que tenía más de sustantivista, sensible y empírico, en el sentido primero de la empiria, como trato directo de las cosas. Aristóteles fue un físico en el sentido literal de la palabra, que no solo criticaba el espiritualismo de Platón y su intento de reducir la ciencia y la naturaleza a las matemáticas más estáticas, sino que también defendía una metodología de aproximación a la misma, concreta, empírica, directa, analógica y sensible, que respetase sus procesos y que describiese su movimiento más en línea con las aproximaciones de la perspectiva cualitativa. De esta forma, ambos autores y concepciones fundaron las bases filosóficas en las que posteriormente se iban a enmarcar las distintas aproximaciones y desarrollos que hoy por hoy podemos denominar perspectivas cualitativas y cuantitativas. Aunque Platón, Euclides y la escuela pitagórica desarrollaron unas aproximaciones que podemos inscribir en la lógica pre-cuantitativista, por cuanto tienen de formalización, matematización y cuantificación su mundo, sus conceptos, sus desarrollos, etc., están todavía llenos de aproximaciones muy intuitivas, analógicas y sustantivas, lo cual, visto desde los paradigmas dominantes de hoy en día, son aproximaciones que todavía están inscritas en una perspectiva fundamentalmente sustantivista y cualitativista. Visto de esta manera, la perspectiva cualitativa va a ser progresivamente inscrita a la luz del paradigma científico formalizable, matematizable, dominante, como una perspectiva no científica, como una perspectiva no rigurosa y subjetiva, mientras que por el contrario, la perspectiva cuantitativa iba a ser progresivamente proclamada como la única científica. En el periodo posterior a la Antigüedad clásica y el Renacimiento hubo una especie de parálisis del progreso, de estancamiento cultural. Así, la Edad Media se muestra dividida en Edad Media temprana, que abarca desde el siglo V hasta el X, y la Edad Media tardía o Baja Edad Media, dada entre los siglos XI y XV. Este largo periodo estuvo marcado por un conjunto de transformaciones económicas, sociales, ideológicas, culturales y los debates escolásticos de los padres de la Iglesia. En el año 1277, el obispo de París edita una carta en la que por primera vez en la historia de la Iglesia se admite el cero y la posibilidad de pensar el vacío. Algunos historiadores de la ciencia sitúan este hecho como el origen de la ciencia moderna, el cual está dado por la admisión por parte de la Iglesia de la existencia del cero y del vacío. Se dio entonces lo que pudiésemos llamar una transformación de lo cualitativo, es decir, de la naturaleza cualitativa, como son los pecados en puro lenguaje y relaciones cuantitativas, como son los días de estancia en el purgatorio, aunadas con el conjunto de relaciones cuantificadas entre pecados, con el número de oraciones que había que rezar como penitencia y con el dinero que había que pagar como indulgencias. En esa contabilidad del más allá se encuentran las bases filosóficas, epistemológicas, lógico-formales y logarítmicas del pensamiento y de los lenguajes matemáticos que hoy en día cubren áreas tan vastas como la topología de las relaciones de orden. Así se sentaron las bases culturales y argumentativas que posibilitaron el salto de la topología y de las relaciones de orden
al lenguaje numérico de las cifras que comenzaron a utilizar los comerciantes de la época. En esta época medieval, la ciencia estuvo dominada por el pensamiento aristotélico y es a partir de los siglos XIII al XIV cuando aparecen las primeras críticas desde el mismo seno del aristotelismo. Por un lado, se buscaba perfeccionar el método científico y por otro, la búsqueda de nuevas teorías que concluyeron con el derrumbe del mismo sistema aristotélico. Durante el siglo XIII, gracias al acontecimiento de la lógica aristotélica y de la matemática griega y árabe, se recuperó la idea del método deductivo sobre el modelo de demostración matemática. El ideal de una explicación racional a través de la deducción, a partir de los primeros principios evidentes que dominó en los filósofos y teólogos de esa época y propició el desarrollo de las matemáticas, que hasta entonces habían permanecido en un nivel práctico y elemental. La resultante fue que comenzaron a gestarse los cambios que caracterizarían la revolución científica de los siglos XII y XVI. En definitiva, estos hechos crearon las condiciones sociales y culturales para que el nacimiento de la ciencia moderna y el paradigma científico positivo dominante y todos estos acontecimientos le imprimiesen profundidad y complejidad. Traigo a colación este hecho de la aceptación del vacío y del cero, pues el mismo va a marcar la profundización de la matematización de la naturaleza y por ende la supremacía del cuantitativismo. La aceptación del vacío y por tanto la concepción de una naturaleza desustancializada y descualitativizada, matematizable, y la del cero, con el consiguiente desarrollo del cálculo y del pensamiento numérico, posibilitaron concebir una naturaleza formalizada, ideal, abstracta, que ya sí se pudo matematizar como posteriormente se hizo a partir de Newton. Así, tras la aceptación del vacío y del cero, se generaron las condiciones para poder invertir la relación y concepción que se había mantenido hasta ese momento sobre las relaciones entre las perspectivas cualitativo-aristotélicas y cuantitativo-platónicas. En lugar de inscribirse en un sustrato cualitativista, como había ocurrido hasta entonces, pasan a inscribirse de forma creciente en uno cuantitativista. De este modo, con Newton se posibilitó que los procedimientos matemáticos y cuantitativos se convirtieran en la esencia de la ciencia. Así Newton, que en sus orígenes había encontrado un mundo cualitativo, ahora legaba a la posteridad un mundo puramente cuantitativo y matemático, que sustituía la concreción del mundo físico por fórmulas matemáticas. Por su parte, Leibniz había intentado demostrar que la matematización es un principio compatible con un mundo múltiple, de comportamiento activo y cualitativamente diferenciado, mientras que Newton, defensor del vacío, desarrolla la concepción, la teoría y la plena formalización de otra modalidad de la matematización de la naturaleza. Mientras Leibniz trataría de respetar la vitalidad de la naturaleza, Newton transforma a la naturaleza viva, concreta y cualitativamente diferenciada en un ser inerte, en pura cantidad, en pura extensividad, esencialmente extraña a la libertad y a la finalidad del espíritu humano. En la plenitud de la modernidad, quiero hablarles muy brevemente de Bacon, de Galileo, Newton, Descartes y Boyle. Este periodo, con lo desarrollado por Bacon, filósofo y político inglés que continuó con el método inductivo, reafirmando el valor de la ciencia experimental, ya que ésta permitía acceder a cuestiones vedadas a la ciencia deductiva, instaló una nueva concepción acerca del objeto de la ciencia. La investigación ya no debía centrarse en la naturaleza o la forma, de acuerdo con los principios aristotélicos, sino en las leyes de la naturaleza.
Galileo, por su parte, sentó las bases del desarrollo de la matematización formal del universo, fundando la mecánica racional, pero no consiguió matematizar plenamente la naturaleza, ni alcanzó a explicitar y formalizar todo el desarrollo implícito en su concepción de una naturaleza matematizable. Galileo, además de ser un representante de la mentalidad que cambió las explicaciones físicas cualitativas de Aristóteles por las formulaciones matemáticas de Arquímedes, fue el creador del método científico que caracterizará a la ciencia a partir de la modernidad, el método hipotético deductivo. Mientras Galileo solo consideraba las matemáticas como una ayuda para la descripción de la naturaleza, Newton las puso en el centro mismo de la explicación, entronizando el espacio euclideo como el espacio sustrato de la naturaleza y planteando así la concepción teórica que dominó hasta bien entrado el siglo XX. Otro pensador fue Descartes, que inspirado por Galileo, parte de hipótesis no basadas en la experiencia sensible y deducía un sistema formal del universo. Defendía el conocimiento cierto, basado en la existencia indudable de un sujeto pensante, y se avanzaba en él gracias a ideas claras y distintas. El papel de la experiencia quedaba en un segundo plano. Junto con las transformaciones descritas, nos encontramos con Boyle, con quien el desarrollo de los primeros instrumentos y laboratorios se da un paso gigante que cambia cualitativamente la función y el papel de los experimentos y de los instrumentos. A partir de Boyle, dichos experimentos e instrumentos de laboratorio no se limitan a observar más o menos pasivamente a la naturaleza, sino que pasan directamente hasta cierto punto a producirla, a construirla. Esto marcó el asentamiento de la investigación cuantitativa. En este breve pasado histórico visitemos la escuela de Frankfurt. A finales del siglo XVIII ocurrió un acontecimiento que conmovió los cimientos del mundo social, la Revolución Francesa. Rondaba la era de la cosificación, reducir todo a objeto, aún el ser humano. El debate no tardó mucho en estallar. En Frankfurt, Alemania, se fundó un instituto de investigación social que dio origen a la escuela del mismo nombre. Su fundador y líder fue Horkheimer, y junto a él trabajaron Adorno, Marcuse, Fromm, Pollock y otros, quienes originaron la teoría crítica de la sociedad dentro de la línea hegeliano-marxista. Dicha teoría desde su inicio se contrapuso a la tradición positivista, de allí que se forjara una tendencia antipositivista, la hermenéutica. Surgen entonces filósofos como Dilthey, Weber, otros y algunos seguidores de Kant. Esta etapa entreabre otra puerta de la historia de la ciencia y con ella una invitación a entrar, conocerla, analizarla y tomar posición. Para una segunda generación de Frankfurt, la ciencia tiene la finalidad de servir a la construcción de una sociedad donde los individuos puedan ser realmente personas. Surge entonces el término Bernstein, que viene a representar una concepción metodológica propia de las ciencias humanas. Entre los seguidores voy a nombrar brevemente algunos. Simmel, sociólogo, psicólogo y filósofo que tiene resonancia psicológica y estudió la empatía. Su pensamiento no solo influyó sobre autores como Weber o Husserl, sino en pensadores como Heidegger, Mahenin, así como la mayoría de los adscritos a la escuela de Frankfurt, especialmente en Adorno, Benjamin y Horkheimer. Dilthey, de origen alemán, filósofo, historiador,
sociólogo, psicólogo y estudioso de la hermenéutica, realiza el estudio de las interpretaciones y significados de texto. Acentuó la pertinencia del investigador a la realidad investigada, al mismo universo histórico, el mundo cultural e histórico del hombre. Maximilian Weber, economista, político y sociólogo alemán, es uno de los fundadores del estudio moderno antipositivista de la sociología. Siguiendo a Ricoeur, un filósofo alemán, insistió en la comprensión como método característico de las ciencias, cuyos objetos presentan una relación de valor que hace que los objetos se nos presenten relevantes y con un significado que no poseen los de ciertas ciencias naturales. Hegel recuperó por su parte la tradición aristotélica, señalando que la explicación científica consistía más en procurar que los fenómenos fueran intangibles teológicamente que en determinar su predictibilidad. Si bien es cierto que estoy dejando de lado una serie de autores, de filósofos, de investigadores cualitativistas como Husserl, Heidegger, Gadamer, Habermas. Estos los podemos encontrar en la Escuela de Chicago y en su numerosa literatura. Y me voy a ir a la cronología que realizan autores como Bogdan y Viklin, como Denzin y Likon y Bidich y Lehman. Las raíces antropológicas de la investigación cualitativa es preciso buscarlas en el trabajo realizado por los primeros antropólogos evolucionistas de la segunda mitad del siglo XX. En este momento, los investigadores no se desplazaban al campo para estudiar la realidad, sino que acumulaban datos etnográficos a partir de los informes de viaje ofrecidos por otras personas para documentar la visión evolucionista que tenían acerca de los estadios de las formas culturales humanas. Las primeras revisiones en torno a la evolución de la investigación cualitativa las encontramos, entre otros, en los aportes de Bogdan y Viklin, Denzin y Likon, Bidich y Lehman. Bogdan y Viklin. Estos autores sitúan las raíces de la investigación cualitativa desde la perspectiva de la sociología y la ubican en el seno de los Estados Unidos, asociándolo a un interés sobre el abordaje de una serie de problemas de sanidad, asistencia social, salud y educación relacionadas con el impacto de la urbanización y la inmigración de grandes masas. Este es el momento en que surge el movimiento de la encuesta social y se empieza toda una serie de estudios de muestra amplia acerca de los inicios del siglo XX. Bogdan y Viklin proponen 4 fases fundamentales a lo largo del proceso de desarrollo de la investigación cualitativa en educación. El periodo inicial de la investigación cualitativa se sitúa a finales del siglo XIX hasta la década de los 30, periodo en el cual aparecen los trabajos cualitativos iniciales de la desde la Escuela de Chicago y surge la sociología de la educación. Los trabajos en esta etapa adquieren profundidad y certeza con la aplicación de diversas técnicas, entre las cuales destaca la observación participante y la entrevista en profundidad. De la década de los 30 a los años 50, se señala el segundo período, en donde se observa un declive en su evolución. En este período, la investigación cualitativa observa un acelerado avance que demandó de fuertes esfuerzos para lograr posicionarse en las universidades y centros de investigación de manera primordial en Norteamérica y Europa. El tercer periodo se ubica en la década de los años 60, época marcada por el cambio social, y allí
Se trata de impulsar el resurgimiento de los métodos cualitativos en la investigación educativa, en procesos emprendidos por profesionales de la psicología y la sociología. El periodo siguiente se inicia en la década de los 70. En estos años aparecen los aportes de Bogdan y Bickle, quienes afirman que comienzan a realizarse investigaciones cualitativas por investigadores educativos y no por antropólogos o sociólogos como había sido hasta esa época. Otros autores son Bidich y Lehman, quienes dividen en 5 etapas este periodo. La etnografía primitiva, en la que tiene lugar el descubrimiento del otro. La etnografía colonial, donde destaca la labor de los exploradores de los siglos XVII, XVIII y XIX. La etnografía ciudadana, de los otros, de comunidades, y las etnografías sobre los inmigrantes americanos. La crítica a la etnografía de la asimilación, estudios sobre la etnicidad y la asimilación. Tratan de documentar la existencia de bases morales de carácter religioso o secular que han enmarcado y servido de orientación a los estudios etnográficos de todas las épocas. Denzin y Lincoln. Un paso más en la simplificación del continuo histórico lo encontramos en Denzin y Lincoln, 1994, quienes en una apretada síntesis de la historia relatan un periodo que se circunscribe al siglo XX, marco temporal en el que distinguen 5 fases de la investigación cualitativa. Para ellos, estos 5 momentos operan simultáneamente en el presente. El periodo tradicional es el momento de la etnografía clásica, en el que los investigadores cualitativistas escribían sus relatos objetivos, colonizantes de las experiencias de campo, que eran reflejos del paradigma positivista. Es el periodo en la antropología, sobre todo, del etnógrafo solitario, encarnado en figuras como Malinowski, Radcliffe Brown, entre otros. También es la época de la Escuela de Chicago, con énfasis de esta en las historias de vida, permitiendo una naciente metodología interpretativa. El periodo modernista se distingue por los numerosos esfuerzos de formalización de los métodos cualitativos. Esta etapa conocida también como la edad dorada del análisis cualitativo riguroso. En opinión de Denzin y Lincoln, esta forma de investigación cualitativa todavía está presente en el trabajo de personas como Strauss y Corbin y Miles y Huberman. La siguiente fase se denomina el momento de los géneros desdibujados o borrosos, porque los límites entre las ciencias sociales y las humanidades se han desdibujado. Los investigadores sociales buscan en la semiótica o en la hermenéutica nuevas teorías y métodos de análisis. Surge una gran variedad de enfoques. Postestructuralismo, de Barthes. Neopositivismo, Phillips. Neomarxismo, Althusser. Descriptivismo, micro y macro, de Geertz. Teorías rituales del drama y cultura, Turner. Deconstruccionismo, Derrida. Etnometodología, Garfinkel. Geertz invita al replanteamiento de las formas de representación, escritura y de legitimación, criterios de evaluación de las etnografías en un periodo presidido por perspectivas más pluralistas e interpretativistas, pospositivismo, constructivismo, que los viejos enfoques fusionalistas, conductivistas, positivistas en general. En realidad, el cuarto momento que distinguen Denzin y Lincoln surge de la fase anterior,
considerándose una maduración de la misma. Esta es la etapa de la crisis de representación. Se aboga por unos modos de realización y de presentación de la investigación etnográfica más reflexivos, críticos, con cuestiones descuidadas relativas al género, la raza o la clase social del investigador. La cronología de Densing y Lincoln culmina con el periodo que denominan quinto momento o etapa presente. La caracterización de esta nueva fase deja de ser solo un ejercicio de historia y exige también aventurar lo que se avecina en el futuro próximo. Bueno, queridos amigos, hasta aquí la historia no acaba, por supuesto. Hay mucho que estudiar, que leer sobre la investigación cualitativa en cualquiera de los paradigmas, bien sea el interpretativo o el sociocrítico. Por eso que hago la invitación para que estudien un poco las escuelas que los representan y por supuesto sus representantes. Por una parte les digo que en mi caso yo era de esas personas que era de mente cuadrada. Si no había número, no había investigación. Pues provengo de un pregrado numérico, como es la matemática, y cuando realicé mi maestría a finales de los 90, pues en esa época no se concebía uno hacer investigación cuantitativa. Entonces la respuesta o la justificación que dábamos era: así nos enseñaron, en esta metodología aprendimos y por eso es que somos así. Y no dábamos cabida a esta nueva no, porque como hemos visto no es nueva, a esta tradición de investigación. Quiero dejarlos con un pensamiento de un físico muy conocido, sobre todo en mi campo, que dice así: el científico encuentra su recompensa en lo que Henry Poincaré llama el placer de la comprensión, no en las posibilidades de aplicación que cualquier descubrimiento pueda conllevar. Albert Einstein.